El patrón le dio un terreno destruido como pago, pero ocultaba un secreto. Dionisio Quintana tenía más de 60 años de trabajo honesto a cuestas y nada que mostrar más que las manos callosas y un sombrero raído que ni el sol respetaba ya. Cuando el hacendado don Fausto Guzmán anunció que iba a cerrar las actividades de la hacienda y despedir a los empleados más antiguos, Dionisio fue el último en creerlo. Después de todo, eran 43 años sirviendo a esa tierra. El pago que recibió, sin embargo, no fue en pesos. Fue una escritura, un papel amarillento señalando un pedazo de tierra en medio de la nada, a casi 30 kilómetros del pueblo de Peña Quebrada, una columna de humo negro, aún subiendo de lo que quedaba de una vieja construcción de ladrillos quemados. Don Fausto entregó el sobre con una sonrisa que Dionisio no supo descifrar en ese momento. «Es lo que tengo para darte, Nicho. La tierra es tuya por derecho. 43 años no se pagan con nada menos». Dionisio miró el humo a lo lejos y sintió el estómago apretarse. Eso no parecía pago. Parecía un insulto. Lo que él no sabía era que esa tierra arrasada, seca, cubierta de polvo y de ruinas de adobe, guardaba algo que don Fausto conocía muy bien, algo que el viejo hacendado esperaba que Dionisio jamás descubriera. La hija de Dionisio, Jimena Quintana, tenía 38 años y vivía en la ciudad con su esposo Gustavo y los 2 hijos pequeños. Cuando su padre llamó contándole lo que había recibido como pago, ella se quedó en silencio por un buen rato antes de hablar. «Papá, ¿usted aceptó? ¿Un terreno destruido en medio del Bajío árido?» «Acepté, hija mía, es lo que había. Usted dejó que él lo engañara otra vez». Dionisio no respondió. Colgó el teléfono despacio y se quedó mirando la escritura sobre la mesa de madera de su casita humilde en la parte trasera de la hacienda, la misma en la que había vivido por décadas. En pocos días esa casa ya no sería suya, tenía que irse, y el único lugar al que podía ir era esa tierra en el fin del mundo. Dionisio cargó lo que pudo en un camión viejo prestado por el vecino don Silverio, un hombre igualmente anciano que había trabajado en la misma hacienda y fue despedido con algo de pesos, pero sin tierra. Los dos partieron una mañana calurosa, con el sol castigando desde temprano, por el camino de terracería que atravesaba los matorrales secos. Cuando llegaron al terreno, lo primero que vio Dionisio fue el humo. Había dejado de subir fuerte, pero aún salía un hilo oscuro de lo que quedaba de la construcción de ladrillos viejos. El suelo estaba reseco, agrietado en varios lugares. No había árbol, no había sombra, no había nada que recordara vida. Don Silverio bajó del camión, puso las manos en la cintura y miró alrededor con una expresión de quien quería decir algo, pero prefirió quedarse callado. «Habla», dijo Dionisio. «No es el lugar más bonito del mundo, Nicho. No lo es, pero es tuyo. Pero es...» Dionisio se caló el sombrero raído más fondo en la cabeza y fue caminando despacio hacia las ruinas. El calor subía del suelo en ondas. Las piedras de los ladrillos quemados aún estaban calientes. Bordeó los escombros y llegó al fondo de la estructura, donde había un hoyo en el suelo, cubierto por una tabla vieja que el incendio no había alcanzado por completo. Don Silverio llegó por detrás. «¿Qué es eso?» «No sé», respondió Dionisio, empujando la tabla con el pie. La tabla se movió y reveló una abertura de unos 70 centímetros de diámetro, demasiado profunda para ver lo que había dentro sin una linterna. Dionisio volvió al camión, agarró una linterna y regresó. Alumbró el hoyo. Era una especie de cisterna antigua, revestida de piedra, y en el fondo había agua. Agua limpia, oscura de profundidad, pero limpia. Don Silverio silbó bajito. «Pozo artesiano, Nicho, escondido debajo de las ruinas». Dionisio se quedó quieto, mirando el reflejo de su propia linterna allá abajo. En aquel bajío árido seco, el agua valía más que cualquier cosa. Y don Fausto lo sabía. Lo supo cuando entregó la escritura con esa sonrisa que Dionisio no había logrado descifrar. Ahora lo descifraba. Querido oyente, si está disfrutando la historia, aproveche para dejar su like y sobre todo suscríbase al canal.
Eso ayuda mucho a los que estamos empezando. Ahora continuando. En los días siguientes, Dionisio armó una lona entre el camión y 2 postes de madera que encontró entre los escombros. Era lo único que tenía como refugio. Don Silverio se quedó con él los primeros 3 días, ayudando a limpiar los restos, apilar los ladrillos que aún servían y probar el agua del pozo. Fueron hasta el pueblo de Peña Quebrada a buscar un balde y una cuerda más larga. El dueño de la tienda de abarrotes, un hombre llamado Don Melquíades, miró a los 2 viejos con curiosidad cuando pidieron los materiales. ¿Se están instalando por aquí? En la tierra del Cerro Alto, dijo Dionisio. Don Melquíades parpadeó. ¿La tierra de don Fausto Guzmán? Era de él. Ahora es mía. El hombre se quedó callado un momento. Luego bajó la voz casi sin querer. Esa tierra tiene historia, don Dionisio. ¿Qué tipo de historia? Don Melquíades miró a los lados antes de responder. Dicen que cuando el viejo don Tiburcio Guzmán, el padre de don Fausto, compró esa área tiempo atrás, vivía una familia allí. Los Solís. Se fueron de repente, sin explicación. Lo dejaron todo. Pero antes de irse, el viejo Filemón Solís registró algo en la notaría de la prefectura. Nadie sabe bien qué era. Dionisio sintió un escalofrío, a pesar del calor. ¿Y ese registro aún existe? Si la notaría no lo perdió, debe estar allí. Don Silverio tocó el brazo de su amigo discretamente. Los 2 pagaron los materiales y salieron. En la banqueta, el sol pegaba fuerte, y el polvo de la calle se levantaba con cualquier brisa. ¿Vas a buscar ese registro?, preguntó don Silverio. Voy, dijo Dionisio sin dudar. Pero mientras caminaba de regreso al camión, otra preocupación comenzó a crecer dentro de él. Si don Fausto sabía del pozo, y lo sabía, ¿por qué entregó la tierra? El hombre era demasiado calculador para regalar algo. Debía haber algún plan detrás de todo aquello. ¿Y si la tierra fuera un regalo envenenado? Jimena Quintana llegó a Peña Quebrada una tarde de jueves, manejando su coche pequeño con los 2 hijos, durmiendo en el asiento trasero. Cuando vio a su padre bajo la lona, en una silla de madera chueca, con el sombrero puesto y la mirada fija en el horizonte de polvo, casi lloró. «Papá, usted no puede quedarse aquí así». «Estoy bien, hija. Usted está durmiendo debajo de una lona. Tiene 62 años. 63. Cumplí años el mes pasado». Ella bajó del coche y fue hacia él. Se sentó en el suelo junto a la silla como hacía cuando era niña. «Usted merecía mucho más que esto». «Lo sé, pero es lo que hay, y tal vez sea más de lo que parece». Jimena miró la tierra vacía alrededor, los ladrillos apilados, las ruinas y el polvo. «¿Qué quiere decir con eso?» Dionisio contó lo del pozo, contó lo de la conversación con don Melquíades, contó lo de los Solís y el registro en la notaría. Jimena escuchó todo sin interrumpir. Cuando terminó, ella se quedó en silencio por un buen rato, mirando el agujero tapado en medio de los escombros. «Esto lo cambia todo, papá. ¿O no cambia nada? Aún tengo que descubrir qué está tramando don Fausto. ¿Qué cree usted que quiere? No sé. Pero entregó esta tierra riéndose, y don Fausto Guzmán no se ríe por nada». Esa noche, con los niños durmiendo en el coche y Jimena tratando de descansar en una manta extendida en el suelo, Dionisio se quedó despierto escuchando el silencio del Bajío árido. Era un silencio diferente al de la hacienda, más pesado, más viejo. Pensó en los 43 años sirviendo a don Fausto, en las buenas cosechas que había ayudado a construir, en las sequías que enfrentó codo a codo con los otros trabajadores, en todo lo que había dado sin recibir lo que merecía, y pensó en los Solís. ¿Quiénes eran esas personas? ¿Qué habían dejado registrado? ¿Por qué se fueron sin llevarse nada? El viento secó el sudor en su frente y levantó una nube de polvo fino. Dionisio cerró los ojos, pero el sueño no llegó. Muy temprano, antes de que el sol calentara, despertó a Jimena. «Voy a la notaría de la prefectura hoy». Ella se frotó los ojos. «Voy contigo». La notaría de Peña Quebrada era un cuarto pequeño en un edificio viejo del centro del pueblo, con paredes gruesas y un olor a papel añejo que se metía por la nariz tan pronto se abría la puerta.
La empleada, una mujer llamada doña Esperanza, como de unos 50 años, los miró con atención cuando Dionisio explicó lo que buscaba. «Los registros antiguos están en el archivo del fondo», dijo ella, «pero son muchos años de documentación. Va a depender de cuándo se hizo ese registro de los Solís. Debe tener unos 40, 50 años», dijo Dionisio. Doña Esperanza desapareció por casi una hora. Cuando regresó, tenía un sobre grande en la mano, desgastado en los bordes pero intacto. Lo encontré. Estaba catalogado con el nombre de la familia Solís y una anotación que decía que se había entregado una copia a la notaría de la capital. Pero el original se quedó aquí. Dionisio tomó el sobre con manos que le temblaban ligeramente. Jimena se puso a su lado, los dos inclinados sobre el mostrador mientras él lo abría despacio. Adentro había un documento escrito a mano, con letra pequeña y firme. Era una declaración. El viejo Filemón Solís declaraba que, al dejar la tierra que había sido suya por años, dejaba registro de que en el subsuelo de esa propiedad había un manantial natural de agua, protegido por capas de roca y accesible a través de un pozo que él mismo había excavado. Declaraba además que la tierra había sido tomada por medios que consideraba injustos y que cualquier persona que llegara a ser propietaria legítima de aquel terreno tendría derecho sobre el manantial, pero que el acceso al acuífero mayor, que alimentaba el pozo, se extendía por un área mucho más grande que los límites de la propiedad original. Dionisio y Ximena se miraron el uno al otro. «Papá, eso significa que...» «Significa que el agua no viene solo de la cisterna, viene de un manantial que pasa por debajo de un área enorme». ¿Y don Fausto sabía esto? Dionisio dobló el documento con cuidado y miró a doña Esperanza. ¿Puedo sacar una copia de este documento? Claro, dijo la mujer. Mientras sacaban la copia, Jimena llevó a su papá a una esquina y habló en voz baja. Papá, si ese manantial pasa por un área grande, ¿también pasa por la tierra de don Fausto? Muy probablemente. ¿Y si él decide usar esa agua? Construir algo encima. Puede cortar el abastecimiento del pozo que está en su tierra. Dionisio la miró con una expresión que mezclaba preocupación y algo que ella no reconoció de inmediato. Después lo entendió. Era determinación. Es exactamente por eso que me dio esta tierra, Jimena. Él quiere usar el manantial, y para hacerlo sin problema necesitaba que alguien se quedara con el terreno del pozo sin saber lo que tenía. Alguien a quien pudiera convencer después de vender por nada. Jimena contuvo el aliento. Va a aparecer con una oferta de compra. Va a aparecer. Solo es cuestión de tiempo. Y de hecho, no tardó. 2 días después, mientras Dionisio y don Silverio empezaban a limpiar mejor el área alrededor del pozo, un carro apareció en el camino de terracería que llevaba al terreno. No era el carro de don Fausto. Era un carro más nuevo, de un hombre más joven, de traje claro y expresión demasiado simpática para ser verdad. Se presentó como el licenciado Arturo, asesor de negocios de don Fausto Guzmán. Don Fausto se enteró de que don Dionisio está pasando por algunas dificultades de adaptación en el terreno, dijo el hombre sacando un sobre del bolsillo, y le gustaría hacer una propuesta generosa para recomprar la propiedad. Dionisio tomó el sobre, lo abrió, miró la cantidad escrita adentro. Era una suma razonable para quien no supiera lo que la tierra valía en realidad, pero Dionisio ya lo sabía. Dobló el sobre y se lo devolvió al licenciado Arturo. Puede llevárselo de vuelta a don Fausto y decirle que no vendo. El hombre parpadeó sorprendido. Don Dionisio, tal vez usted no haya entendido el valor de la oferta. Lo entendí muy bien, y también entiendo lo que vale esta tierra, más del doble de lo que dice ese papel. Arturo se quedó en silencio por un momento. Luego sonrió de un modo que ya no era amable. ¿Está seguro? Lo estoy. El hombre volvió al coche sin decir más. Don Dionisio se quedó parado viendo el coche levantar polvo en el camino de terracería hasta que desapareció. Don Silverio llegó por detrás. «Va a volver con otra propuesta», dijo don Silverio. «¿O va a intentar otra cosa?», respondió don Dionisio. Y en eso tenía razón. 3 días después, don Dionisio se despertó de madrugada con un ruido extraño.
Salió de debajo de la lona y vio en la oscuridad dos figuras moviéndose cerca del pozo. No corrió. Encendió la linterna y caminó despacio hacia ellos, hablando en voz alta. «Buenas noches». Las figuras salieron corriendo sin decir nada. Don Dionisio llegó al pozo y vio que alguien había intentado tapar la abertura con cemento fresco. El trabajo estaba a medias, la mezcla aún húmeda. Se quedó parado mirando aquello por un largo momento. Don Silverio se despertó con el ruido y llegó con una vela en la mano. «¿Qué pasó?» «Intentaron tapar mi pozo». Don Silverio miró el cemento fresco. «Hijo de su madre». Don Dionisio sacó el cemento aún blando con un palo, limpió el borde del pozo y puso la tabla de nuevo. Luego volvió a la lona y se quedó sentado, sin dormir, hasta el amanecer. Por la mañana tomó una decisión. Llamó a Jimena y le pidió que viniera de nuevo, y también le pidió que trajera a su esposo Gustavo, que trabajaba con documentación y conocía gente en la ciudad. «Papá, ¿pasó algo?» «Pasó. Pero todo está bien. Los necesito aquí». Gustavo llegó junto con Jimena al día siguiente por la tarde. Era un hombre de unos 40 años, serio, que escuchaba más de lo que hablaba. Cuando don Dionisio le mostró el documento de los Solís y le contó lo que había sucedido en la madrugada, Gustavo tardó un rato en procesarlo todo. «Usted necesita registrar este pozo como parte de la propiedad de forma explícita», dijo él. «Y necesita documentar lo que pasó esta noche». «¿Cómo?» «Testigos». Don Silverio lo vio. La notaría de la prefectura puede recibir una declaración firmada por testigos sobre el intento de daño a la propiedad. ¿Y eso sirve de algo? Crea un registro formal. Si don Fausto intenta cualquier otra cosa, hay un historial documentado en su contra». Don Dionisio asintió despacio. Había algo reconfortante en tener a Gustavo allí, alguien que conocía el camino de las piedras burocráticas. Pero también había un peso que no se quitaba del estómago. Estaba en un terreno seco, en guerra silenciosa con un hombre rico e influyente, con una lona por techo y un pozo como único patrimonio. Querido oyente, si está disfrutando la historia, aprovéchese para dejar su like y sobre todo suscribirse al canal. Eso ayuda mucho a los que estamos empezando. Ahora continuando. En los días siguientes, Gustavo y Jimena se quedaron más tiempo del que planeaban. Gustavo fue a la notaría de la prefectura con don Silverio para hacer la declaración. Jimena, por su parte, comenzó a hablar con los habitantes de Peña Quebrada, tratando de entender más sobre la historia de la familia Solís y sobre lo que don Fausto Guzmán planeaba para esa región. Fue una tarde cuando encontró a doña Socorro. Socorro tenía 76 años, cabello blanco y ojos que parecían guardar más recuerdos de los que podían contener. Vivía en una casa al fondo de una calle angosta, con un jardín lleno de macetas coloridas que contrastaban con el bajío árido alrededor. Había nacido en Peña Quebrada y nunca había salido de allí. Jimena fue a verla por recomendación de don Melquíades de la tienda de abarrotes, quien dijo que si alguien sabía la historia de los Solís, era doña Socorro. La anciana la recibió con un vaso de agua de horchata y una mirada de quien ya esperaba aquella visita. «Sabía que alguien iba a aparecer un día preguntando sobre esto», dijo ella, sentándose en la mecedora del porche. «¿Usted conocía a los Solís?» «Conocía a Filemón. Era amigo de mi marido. Buena persona, trabajador. Tenía esas tierras antes de que ningún Guzmán llegara por aquí». «¿Qué pasó con ellos?» Socorro se meció despacio en la mecedora. El padre de don Fausto, don Tiburcio, era un hombre que le gustaba crecer a costa de otros. Cuando llegó a esta región, empezó a comprar tierras. Pero no compraba, no. Presionaba. Creaba problemas. Bloqueaba el acceso a los caminos. Hablaba mal en las pláticas hasta que la gente perdía crédito y ya no podía vender lo que producía. Entonces, en la desesperación, compraba por nada. ¿Y con Filemón Solís fue así? Con Filemón fue diferente. Filemón no se dio fácil. Resistió mucho tiempo, pero tenía una familia que mantener, hijos que criar. Y don Tiburcio fue astuto. No atacó a Filemón directamente.
atacó sus relaciones. Esparcía el rumor de que el agua del pozo estaba contaminada. Hizo que los vecinos dejaran de comprar el queso artesanal que la familia producía. Aisló a esa familia poco a poco, hasta que ya no hubo nada que hacer. Jimena sintió un nudo en la garganta. Y Filemón se fue. Se fue, pero antes de irse, hizo lo que pudo. Lo registró todo en la notaría de la prefectura. Dijo que algún día alguien usaría ese registro contra los Guzmán. Parece que ese día llegó. Jimena miró a la vieja con los ojos llorosos. ¿Usted sabe a dónde fue a parar la familia Solís? Socorro dejó de mecerse. Sé, Filemón falleció hace unos 20 años, pero tiene una nieta aquí en el pueblo. Se llama Lourdes. Trabaja en la botica de la calle del Tianguis. Nunca se fue porque dijo que un día iba a recuperar lo que era de la familia. Jimena se quedó quieta, procesando aquello. Luego se levantó y le agradeció a la vieja. «Gracias, doña Socorro». «Ve a hablar con Lourdes», dijo la vieja volviendo a mecerse. «Y dile que Socorro le manda saludos». La botica era pequeña y tenía el olor característico a medicina y alcohol. Lourdes estaba detrás del mostrador, una mujer como de unos 50 años, cabello negro con hilos blancos, rostro serio pero no cerrado. Cuando Jimena se presentó y dijo que su padre había recibido la tierra de los Solís como pago de trabajo, algo cambió en el rostro de Lourdes. No era enojo, era más parecido a alivio. «Sabía que ese terreno iba a aparecer de nuevo en mi vida de alguna forma», dijo ella, bajito. «¿Usted tiene algo que perteneció a la familia? ¿Algún documento de su abuelo? Tengo una carta. Mi abuelo la escribió antes de irse. Nunca se la mostré a nadie porque nunca supe qué hacer con ella. ¿Puedo verla?» Lourdes la miró por un momento largo. Luego dijo, «Ven mañana en la mañana, la traigo». Jimena regresó al terreno tan acelerada que apenas podía explicarle bien a su padre lo que había descubierto. Don Dionisio escuchaba en silencio, sentado en la silla torcida, con el sombrero en las manos. Cuando ella terminó, él se quedó mirando el horizonte por un rato. Entonces los Solís eran los dueños originales de esta tierra. Lo eran. Y don Fausto sabe toda esta historia. Tiene que saberla. Creció escuchándola de su padre. Don Dionisio se puso el sombrero de nuevo en la cabeza y se quedó callado. El sol se estaba poniendo y la luz se volvía naranja sobre el suelo agrietado. «¿Qué puede tener la carta?», dijo él, más para sí mismo que para Jimena. «No sé, papá. Pero Lourdes pareció aliviada cuando le hablé de usted, como si hubiera algo que ella no podía resolver sola. Gustavo, que había escuchado todo, habló por primera vez. Si esa carta tiene alguna información sobre la propiedad original, sobre cómo la tierra fue quitada a los Solís de forma irregular, puede que haya base para cuestionar el título actual». Don Dionisio miró a su yerno. «¿Estás diciendo que tal vez la tierra nunca fue legítimamente de los Guzmán?» «Estoy diciendo que puede ser. Dependiendo de lo que esté en esa carta y de lo que haya en los registros más antiguos, puede que la escritura que usted recibió ya tenga un historial de irregularidad detrás. Eso puede ser un problema, o puede ser una oportunidad». Esa noche, el viento trajo un olor diferente, casi como si la tierra, debajo de todo ese polvo y destrucción, supiera que algo estaba por cambiar. Don Dionisio se acostó y se quedó mirando el cielo estrellado sobre la lona abierta. Las estrellas en el bajío árido eran muchas, más que en la ciudad, como si la oscuridad alrededor dejara espacio para que aparecieran. Pensó en la vida entera que había vivido a servicio, en las mañanas frías, en los almuerzos sin sombra, en las noches en que volvía a casa con el cuerpo partido y aún encontraba ánimo para escuchar a los hijos antes de dormir. Ximena había crecido viendo a su padre trabajar así, y nunca había reclamado, al menos no delante de él. Pero él sabía que ella cargaba algo parecido a un resentimiento, no del padre, sino de la situación, de la vida que no había sido más fácil. Quizás aún hubiera tiempo de cambiar algo. A la mañana siguiente, Ximena fue a la botica temprano. Lourdes ya la esperaba con un sobre en la mano, más pequeño que el de la notaría de la prefectura, doblado muchas veces, el papel casi transparente de tan viejo.
Las dos se sentaron en una mesa al fondo de la botica antes de abrir el movimiento. Lourdes desdobló la carta con cuidado, como quien manipula algo que puede desaparecer. Era la letra del viejo don Filemón Solís, parecida a la del documento en la notaría, firme y menuda. La carta decía lo siguiente. En resumen, don Filemón había descubierto antes de irse que el acuerdo que firmó con don Tiburcio Guzmán había sido fraudado. La firma en uno de los documentos de transferencia no era suya. Alguien había falsificado el papel. Él no tenía cómo probarlo en su momento sin recursos ni tiempo, pero guardó una copia del documento original con su firma verdadera, diferente de la que constaba en los registros de la prefectura. Esa copia estaba escondida. Lourdes y Jimena se miraron. «¿Dónde está esa copia?», preguntó Jimena. «Mi abuelo la escondió dentro de una de las piedras de la estructura de adobe de la casa antigua. La piedra con una marca de cruz rayada». Jimena contuvo el aliento. «La casa antigua que está en ruinas, en la tierra de mi padre». Lourdes asintió muy despacio. «Exactamente». Regresaron juntas al terreno. Don Dionisio y Gustavo escucharon todo sin interrumpir. Cuando terminaron, Gustavo fue directo a las ruinas con una linterna y comenzó a examinar los ladrillos apilados uno por uno, buscando la marca de cruz. Don Dionisio fue con él. Don Silverio también. Les llevó casi 2 horas. El sol estaba en el centro del cielo y el calor era sofocante. Don Silverio ya se había sentado a la sombra de uno de los pilares, bebiendo agua, cuando Gustavo llamó desde dentro de las ruinas. La encontré. Era un ladrillo en la esquina más profunda de la estructura, parcialmente enterrado. Tenía una cruz rayada en la cara inferior. Gustavo lo retiró con cuidado y dentro había un hueco excavado en el mortero, y dentro del hueco, enrollado en un paño de algodón oscurecido por el tiempo, había un documento. Don Dionisio lo tomó en las manos. Las manos le temblaban de verdad ahora. Don Silverio llegó corriendo, olvidando el calor. Gustavo desdobló el paño. El documento estaba amarillento pero legible. Era una copia de la escritura de transferencia con la firma de don Filemón Solís. Al lado había otra hoja, escrita por el propio don Filemón, comparando su firma verdadera con la que aparecía en el registro de la prefectura y explicando punto por punto las diferencias. Nadie dijo nada por un buen rato. Fue Lourdes quien rompió el silencio. «Esto es lo que mi abuelo guardó toda la vida. La prueba de que la tierra fue tomada con falsedad». Don Dionisio la miró. Era una mujer que había crecido con esa injusticia dentro de casa, pasada de generación en generación como un peso que nadie sabía cómo soltar. «Lourdes», dijo él con la voz más firme de lo que sentía. «Sí, esta tierra tiene historia suya, más de la que tiene mía. ¿Qué quiere hacer usted con esto?». Ella lo miró con una expresión que era a la vez sorpresa y gratitud. «Yo no quiero la tierra de vuelta, don Dionisio. Ya no tengo cómo usarla. Lo que quiero es que la verdad salga a la luz. Que don Fausto Guzmán no se quede por encima como lo hizo su padre». Dionisio asintió. «Entonces vamos juntos». Gustavo lo organizó todo. Llevó los documentos a la notaría de la prefectura. Le pidió a un abogado del pueblo vecino que analizara el material. El abogado, un hombre llamado licenciado Arturo Villalobos, viejo de cabellos blancos y con fama de honesto, se quedó callado mucho tiempo leyendo los papeles. Luego se quitó los lentes y miró a Gustavo. «Si esto se verifica como auténtico, el título de propiedad original de los Guzmán tiene un vicio de origen. Esto no cancela automáticamente la escritura actual de don Dionisio, porque él recibió la tierra en pago de buena fe. Pero puede abrir un proceso contra la familia Guzmán por posesión ilegítima histórica. Y puede, según el análisis, resultar en una indemnización». «¿Indemnización para quién?», preguntó Gustavo. «Para los herederos legítimos de los Solís, y posiblemente para trabajadores que puedan comprobar décadas de servicio sin compensación adecuada». Gustavo miró a Dionisio, que estaba sentado en la silla del lado de afuera del despacho, sombrero en mano, esperando. Entró, se arrodilló un poco a la altura del viejo y habló en voz baja. «Papá, el licenciado dice que puede haber una indemnización.
Para usted también. Por los 43 años. Dionisio se quedó quieto. Indemnización. Sí. El viejo se quedó mirando el sombrero gastado en sus manos. Luego cerró los ojos por un momento. No es eso lo que quiero, dijo abriendo los ojos. Quiero que sea justo, que Lourdes reciba lo que es suyo, que mi tierra se quede mía, que don Fausto no pueda usar el manantial para perjudicar a nadie. Pero usted tiene derecho. Gustavo, 43 años me enseñaron una cosa. Derecho y justo no son siempre la misma cosa. Quiero lo que es justo. Gustavo se quedó en silencio. Luego asintió. Las semanas siguientes fueron duras. Don Fausto Guzmán, cuando supo que los documentos habían aparecido, mandó a Adrián de vuelta con una propuesta diferente. Esta vez no era para comprar el terreno, era para hacer un acuerdo de silencio. Una cantidad razonable a cambio de guardar los documentos de los Solís y no llevar el asunto más adelante. Dionisio rechazó de inmediato. Adrián volvió una tercera vez, esta vez acompañado de otro hombre que se presentó como abogado de don Fausto. Querían hablar directamente con Gustavo. La reunión ocurrió en el porche de la lona. Sentados en cajas de madera, los dos lados se miraron. El abogado de don Fausto habló mucho y dijo poco. Al final, lo que quedó claro era que don Fausto quería que eso se barriera debajo de la alfombra. Gustavo lo escuchó todo, agradeció la visita y dijo que la respuesta sería dada por el licenciado Arturo Villalobos, que ya había sido contratado para representar a la familia. Cuando los hombres se fueron, Jimena Quintana salió de dentro de la lona donde había estado escuchando y abrazó a su esposo. «Estuviste increíble. Fue tu padre quien fue increíble», dijo Gustavo. «Él fue el único que nunca cedió». Dionisio, que había escuchado todo desde la silla torcida, se quitó el sombrero y lo puso en la rodilla. Uno no cede cuando sabe que tiene razón, pero lo que nadie esperaba era lo que sucedió la semana siguiente. Don Fausto Guzmán apareció personalmente. Temprano en la mañana en su coche, sin asesores y sin abogados. Bajó solo, con ropa sencilla, sin el orgullo habitual que Dionisio reconocía en él. Era un hombre de unos 70 años, mayor que Dionisio, con el rostro marcado por el sol y por el peso de decisiones que no eran fáciles de cargar. Dionisio estaba de pie cuando lo vio. No dijo nada. Esperó. Don Fausto se detuvo a 2 metros de distancia y se quedó mirando el pozo por un momento. Luego miró a Dionisio. «Dionisio». «Don Fausto». Un silencio largo. «Sé lo que encontraste», dijo don Fausto finalmente. «Sé que lo sabes. Supe de esta tierra desde que era niño. Mi padre me contó. Contó que la había tomado de una familia y cómo la había tomado». Dionisio no dijo nada. «Él no era un hombre bueno, mi padre», continuó don Fausto con la voz más baja. «Crecí sabiendo eso y fingiendo que no lo sabía. Es más fácil así». «Es más fácil así», asintió Dionisio. «Cuando decidí darte esta tierra como pago, yo...» Don Fausto se detuvo. Respiró. Sabía del pozo, pero también sabía que esta tierra tenía una deuda. Y pensé que si era para alguien que lo mereciera, tal vez parte de eso se resolvería por sí solo. Dionisio lo miró por un momento largo. Sabías que lo iba a descubrir. Don Fausto no respondió de inmediato, pero la respuesta estaba en el silencio. Sabías que no me iba a conformar con la oferta de compra. Me conoces desde hace 43 años, Fausto. Te conozco. Entonces, ¿por qué mandaste al licenciado Arturo con esa propuesta? Porque mis hijos me lo pidieron. Cuando se enteraron de que te quedabas con la tierra, entraron en pánico. Querían resolver rápido, pero yo dejé que pasara. No los detuve como debía. Dionisio se quedó quieto por un momento. El sol había subido y el calor comenzaba a apretar. Al fondo, Jimena había salido de la lona y observaba todo sin acercarse. «¿Qué quieres, Fausto?» «Nada. Vine a decir que ya no voy a estorbar. Los abogados de mis hijos van a dar marcha atrás. Deja que el licenciado Arturo Villalobos trabaje. Si los Solís tienen derecho a una indemnización, que la tengan. Mi padre creó esta deuda. Ya es hora de pagarla». Dionisio
se quedó mirando al antiguo patrón por un momento, que pareció mucho más largo de lo que era. «Decir eso te costó algo». «Me costó mucho», dijo don Fausto, simplemente. Los dos se quedaron en silencio. El viento pasaba seco entre ellos, levantando polvo fino. Por fin Dionisio extendió la mano. Don Fausto la estrechó. No era perdón completo, no era olvido. Era un ajuste, un punto final en un capítulo demasiado largo. Don Fausto volvió al coche y se fue. Dionisio se quedó viendo el coche alejarse. Jimena llegó a su lado. ¿Qué quería? Pagar una deuda vieja. Ella puso la mano en el brazo de su padre. Los dos se quedaron ahí, quietos, con el sol pegando fuerte y el pozo cubierto por la tabla al fondo. En los meses siguientes, las cosas se fueron resolviendo con la lentitud que la burocracia impone, pero se fueron resolviendo. El licenciado Arturo Villalobos condujo el proceso con cuidado. El análisis grafológico de los documentos confirmó la divergencia en las firmas del documento de transferencia original. Eso abrió camino para el reconocimiento formal de que la transacción había sido irregular. Lourdes recibió una compensación por parte de la familia Solís. No era la tierra, era el reconocimiento. Y, para ella, eso era lo que importaba. Dionisio logró regularizar definitivamente la posesión del terreno, con el pozo registrado como parte integrante de la propiedad. Gustavo lo ayudó a entender los trámites, y cuando todo se concluyó, el viejo sostuvo el nuevo documento en las manos por un largo tiempo. Era diferente de la escritura amarillenta que don Fausto le había entregado con la sonrisa difícil de descifrar. Ese documento nuevo tenía el nombre de Dionisio de forma clara, reconocida, sin sombra alguna de deuda o de trampa. Con el agua del pozo, Dionisio empezó despacio. Gustavo y Ximena ayudaron a construir un primer cuarto de mampostería, sencillo pero firme. Don Silverio se quedó cerca, negándose a irse mientras la casa no tuviera al menos un techo de verdad. «No te dejo aquí debajo de una lona», dijo don Silverio en un día de calor imposible mientras ayudaba a levantar una pared. «¿No tienes nada mejor que hacer?» «No tengo. Soy viejo y terco como tú». Dionisio se rió. Era una risa baja, del tipo que viene de un lugar profundo, donde las cosas buenas se guardan para los momentos en que uno más las necesita. Con el agua disponible, fue posible iniciar un huerto experimental. Don Silverio recordó que había trabajado en una hacienda con riego por goteo décadas atrás. Gustavo investigó materiales sencillos y de bajo costo. Ximena trajo plántulas en uno de los viajes que hizo al pueblo. Las primeras semanas fueron difíciles. El suelo era seco y resistente, pero el agua del pozo era buena, y con paciencia, los primeros brotes aparecieron. Pequeños, frágiles, pero vivos. Lourdes apareció un día con una plántula de una planta que su abuelo cultivaba. No recordaba exactamente el nombre, pero sí el olor. Era una hierba medicinal que el viejo Filemón plantaba en el fondo de la casa antes de que todo terminara. Ella le entregó la plántula a don Dionisio sin mucha ceremonia. «Para ir junto con lo demás», dijo ella. Don Dionisio tomó la plántula y la plantó esa tarde con sus propias manos, con cuidado, y se quedó de rodillas en la tierra dura por un momento, no rezando, solo sintiendo el suelo, sintiendo que aquello era suyo, que había costado mucho, pero que era real. Don Silverio, que había visto todo desde lejos, se fue acercando despacio con 2 vasos de agua del pozo. «Va a crecer», dijo el viejo amigo. «Va a crecer», asintió don Dionisio. Los hijos de don Fausto, después de la retirada de su padre, se quedaron callados por un tiempo. Pero eventualmente uno de ellos, el más joven, llamado Alonso, apareció en el terreno sin aviso. No vino con abogado ni con propuesta. Vino con expresión de quien no sabía bien por qué había ido. Don Dionisio lo recibió sin prisas. Alonso era un hombre de unos 40 años, parecido a su padre pero con menos peso en los ojos. Miró alrededor con una expresión que don Dionisio interpretó como incomodidad. «Mi padre cambió después de que vino a hablar con usted», dijo Alonso. «¿Cambió cómo?» «Más callado. Más... no sé. Como si hubiera dejado ir algo». Don Dionisio asintió.
A veces así funciona. Alonso se quedó mirando el cajete con los primeros brotes. ¿Esto va a funcionar aquí? Este suelo es duro. El agua es buena. Donde hay agua buena, la tierra responde. El muchacho se quedó un rato más, sin decir mucho. Antes de irse, preguntó si podría volver algún día para ver cómo iba creciendo. Don Dionisio dijo que sí, y Alonso se fue. Don Dionisio no sabía si volvería, pero la pregunta se había hecho y eso ya era algo. En los meses siguientes, el cajete creció. La casa ganó un cuarto más. Don Silverio terminó construyendo una especie de ranchito al lado, pequeño, pero con techo y pared. Dijo que era provisional, pero lo provisional se fue quedando. Jimena venía cada mes con los niños. Los nietos de don Dionisio corrían por el terreno que había sido destruido y ahora empezaba a tener vida. Ellos no sabían la historia que había costado todo aquello, pero había tiempo para contarla. Una tarde de sábado, don Dionisio estaba sentado en la terraza de la nueva casa, que aún no tenía puerta, cuando Lourdes apareció con doña Socorro. La vieja de 76 años bajó del carro con dificultad, pero con dignidad. Se quedó mirando el terreno por un tiempo, el cajete, la casa en construcción, el pozo tapado pero funcionando. «Dios mío», dijo ella, bajito. «¿Qué pasa, Socorro?», preguntó don Dionisio. «Yo vi este terreno quemado, vi el humo de esa construcción, pensé que nunca podrían hacer nada aquí. Era lo que parecían querer que pasara». La vieja lo miró con los ojos brillando. «Filemón se iba a poner contento», dijo ella. Don Dionisio no respondió, pero miró la plántula del abuelo de Lourdes, que había crecido y ya mostraba las primeras hojas con olor fuerte en el aire seco. Había algo en aquello que era más grande de lo que podía nombrar. Era como si esa tierra hubiera esperado que alguien viniera que no se rindiera, y él había venido, sin saber que estaba siendo colocado en ese lugar por razones más grandes que un simple pago, pero se había quedado, y la tierra había respondido. Fin de la historia. Esta fue una historia ficticia creada para tocar nuestros corazones. Ahora cuéntanos qué te pareció. ¿Crees que don Dionisio hizo bien en no vender la tierra? Cuéntanos en los comentarios, deja tu like y suscríbete al canal para no perderte las próximas historias. Querido oyente, si te está gustando la historia, aprovecha para dejar el like y sobre todo, suscríbete al canal. Eso ayuda mucho a los que estamos empezando, ahora continuando.